Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos en una nueva edición de las entrevistas Deseducades, en esta oportunidad en el Centenario Colegio Mariano Acosta, institución fundada el 16 de junio de 1874 por el presidente de aquel entonces, Nicolás Avellaneda, que con su vicepresidente Mariano Acosta firmaban un decreto para fundar dos escuelas normales, una de varones y otra de mujeres. En aquel momento en Argentina, 7 de cada 10 personas eran analfabetas, no sabían leer ni escribir, y hoy, a 144 años de aquel momento, nos encontramos en esta institución atravesada, junto a otras 28 instituciones, por el conflicto Unicaba. Estamos con Mónica Fernández País. Mónica es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, tiene un diploma superior en Derecho del Niño y Prácticas Profesionales en la Universidad de París, profesora de Educación Preescolar y se ha desempeñado en escuelas infantiles de la Cava durante más de 20 años. En la actualidad es profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, directora académica de postítulo de especialización docente del nivel superior en políticas de infancia, convenio entre esta escuela, Normal Superior número 2, de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es miembro del Programa de Alternativas Pedagógicas y Prospectiva en América Latina, APEAL, México-Argentina, dependiente del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. Extenso currículum. Extenso, sí. Hay un poco de todo. No podría decir docente. Docente, simplemente. Desde hace mucho, desde chiquita. Bueno. Arranquemos por lo más actual, lo más incómodo, que sería el ultimátum, ¿no? que tenemos en función de un conflicto que parece que va a derivar en el año, digamos, ¿no? Un proyecto presentado por el Ejecutivo para crear esta universidad el 22 de noviembre del año pasado y al parecer se va a sancionar en la sesión del 22 de noviembre de este año. ¿Cuál es el balance que haces después de un año de conflicto? Mira, me parece que el balance es positivo en términos del movimiento que se produjo en la comunidad, de los institutos de educación superior de la ciudad, que quizás tienen a muchos de sus miembros y a sus comunidades participando activamente en la política, pero no de manera mancomunada como ha conseguido, digamos, producir la Unicaba. En lo personal, en los últimos 10 años yo me desempeñé como profesora de los institutos de formación docente para nivel inicial, para PEI en la ciudad. Entonces me siento afectada, digamos, de manera directa por la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros trabajos, como le pasa absolutamente a todos los compañeros y compañeras, pero en particular con una lucha que seguimos dando por la aprobación y la continuidad de los postítulos, que también se han visto perjudicados en el marco de el barajar y dar de nuevo que ya está preparando el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, de cara a lo que entendemos es la puesta en marcha del proyecto de Unicaba, ¿no? En ese sentido, justamente el postítulo de Políticas de Infancia, que ya tenía 10 años desarrollándose en esta casa, con cohortes numerosas, la última cohorte que acaba de terminar su cursada en agosto de este año, tiene 225 docentes y profesionales ligados a la educación que van a recibir su titulación como especialistas en políticas de infancia, con una inscripción de 725, 742 fue la última vez que miramos personas, no se ha renovado. Hasta el día de hoy nosotros podríamos decir el postítulo fue cerrado, ¿no? Digo así porque estamos iniciando nuevos diálogos y creemos en que hay una posibilidad, una pequeña ventanita, una pequeña luz de esperanza de que el Ejecutivo apruebe con algunas adecuaciones el postítulo, porque la verdad es que no podemos aceptar, perdón por lo extenso de esta presentación, que nos digan que las políticas de infancia no son una línea prioritaria para ningún gobierno, ni para el gobierno del PRO, ni para ningún otro gobierno que sea opositor en términos de política partidaria. Así que, como no nos resignamos a que nos digan que la infancia no es prioritaria, seguimos dando batalla, estamos haciendo todo lo que nos pidieron para ver si podemos volver
a dictar este postítulo, pero nuestra situación al día de hoy es entonces un balance, digamos, amargo, ¿no? Porque después de tanto estar en las calles y estar en el aula, como estuvimos acá en el último año y medio con el aula magna de esta escuela llena, ¿no? De punta a punta, con una cursada sumamente comprometida, digamos, lo que nos queda es no cerrar en ese espacio, ¿no? ¿Cuáles son los principales aportes, digamos, que entendés que generó el postítulo, ¿no? Ustedes han hecho una defensa muy fuerte, digamos, sobre esta oferta, y los profesorados en general en todo este conflicto manifestaron esta cosa de nosotros no solamente damos formación inicial, sino que también trabajamos la formación continua. ¿Cuáles pensás que son como los pilares, los principales aportes que generó el postítulo? Mira, en relación digamos, a la propuesta académica y a lo que devuelven los docentes, yo diría que lo que el postítulo les permite es tener una mirada acerca del trabajo cotidiano en las aulas y en el encuentro con las infancias, más allá de las aulas, es decir, por fuera de las escuelas, que no solían tener. Nosotros hacemos un planteo porque obviamente uno en la instancia del posgrado hace un trabajo conceptual, un trabajo de reflexión filosófica y política que va más allá de ese primer momento de formarse. Entonces docentes con mucha experiencia se ven enriquecidos por los aportes de cada uno de los seminarios, se han visto interpelados por las distintas problemáticas en relación a las infancias en general y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en algunos de los seminarios. Hemos salido a la calle a ver qué se dice y cómo se habla con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Que es esa categoría amplia de infancia que abarca el postítulo, para ver qué es lo que estamos diciendo y construyendo de conocimiento acerca de ellos. Bueno, esto no está formando parte de las currículas de formación inicial, ni en el último tiempo, ni en los planes anteriores. O sea, muchos de los compañeros que cursaban es gente que ya tiene muchos años de trayectoria, por lo tanto, su formación es de los viejos planes de 2 años y medio. Entonces creemos que ahí hay algo que fue muy valorado en relación a todo esto. Y después se convierte en tiempos de gran turbulencia social, un espacio que te permite reunirte cada 15 días un sábado a pensar con los otros, a construir categorías con los otros, a reflexionar, a jugar, a hacer arte, a hacer un viaje. Nosotros hemos ido a los museos, hemos ido al tríptico de la infancia, hemos conversado con Chiqui González, la ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe, y hemos también escuchado presentaciones de gente preocupada por la infancia con una mirada más legalista. Con amplitud, digamos. Con amplitud. Todo eso los docentes, los compañeros y las compañeras lo han valorado mucho porque eso no es algo que digamos, se dé naturalmente. Te digo algo que escribiste. A ver, dice, la docencia de nivel inicial forma parte del colectivo de maestras, maestros, pero el modo en el que se ha nombrado a partir de la consolidación del kindergarten froebeliano la ubica en una posición singular en relación con el lugar de la mujer. La maestra jardinera construye una identidad en la cual lo maternal refuerza el estereotipo de segunda mamá. Tiene un lugar privilegiado en los jardines de infantes, donde es mucho más difícil encontrar a un maestro respecto de otros ámbitos escolares. En todo este tiempo, digamos, ¿no?, de debates que ha planteado el movimiento feminista y la deconstrucción y la efervescencia que hubo en los últimos meses en relación al debate parlamentario sobre la interrupción legal del embarazo, ¿de qué manera pensás que atravesó todo esto los debates sobre el nivel inicial? Mira, el tema del nivel inicial, en función de las políticas que nos están anunciando en los últimos días, diríamos, las últimas 3 semanas, está verdaderamente en jaque, está pasando un momento de seria crisis porque lo que fue un logro de las políticas post Ley Federal de los 90, quiere decir, la educación inicial es una unidad pedagógica que comienza con una educación a los 45 días y termina al finalizar la sala de 5, el preescolar como se lo suele conocer. Eso se está desarmando, o sea, los planteos
que hace el Gobierno Nacional en línea con los organismos internacionales es desarmar lo que es la franja 02 o el maternal de lo que es el jardín de infantes, incluso con el temor que hay en algunos sectores de que solo quede jardín de infantes a cargo del Estado en la obligatoriedad de 4 y 5, ¿no? Tenemos una ley de obligatoriedad de 3 a medio andar en el Congreso Nacional, pero bueno, el tema queda pendiente. En todo esto, digamos, el escenario vuelve la mirada sobre la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad que tienen acompañar las políticas digamos, reproductivas que tienen que ver con el cuidado de los más chicos, que en general recae en las mujeres, siempre, digamos, la sociedad le asignó ese lugar, obviamente ligado a algo que es la naturaleza misma, digamos, que quien tiene el cuidado en los primeros momentos de vida del humano es la mujer, porque es la que amamanta, la que lo lleva en su vientre, la que, digamos, acompaña ese primer momento, pero que hoy por hoy, con las mujeres cada vez más insertadas en la sociedad, en el mundo del trabajo, necesita de políticas que lo acompañen. Me parece que acá volvemos a las discusiones del siglo XIX, donde no solo desconfiamos de lo que las mujeres puedan hacer y necesitamos volver a decirles cómo, digo, hay un montón de movimientos, ¿no? Sobre todo las iglesias que vuelven a decirle a la mujer lo que tiene que hacer, sino que estamos poniendo en jaque y en duda si queremos que el Estado intervenga. Nos interesa que el Estado intervenga en la educación de los más chicos. Bueno, evidentemente hay fuertes presiones para que eso no suceda y vuelva a ser la mujer en un lugar nuevamente, digamos, poco valorado, quien asume esa tarea en espacios generados por la sociedad civil, por las gestiones sociales y comunitarias. Me parece que está pendiente el debate entre quienes nos dedicamos a pensar en el derecho de los pibes y quienes se dedican a pensar en el derecho de las mujeres y de las familias. Ahí tocaste un punto, el tema de las organizaciones comunitarias, ¿no? Digamos, para los que estamos por ahí en tema o en el ambiente, la discusión sobre los centros de primera infancia, que son la versión local, en realidad, digamos, de los centros de desarrollo infantil, digamos, ¿no? Que están planteados en la ley nacional, los tenemos como en boca todo el tiempo y los citamos, y que hay más de 10.000 niños y niñas que van ahí. En el último presupuesto de educación, de hecho, de la ciudad se plantea la construcción de una supervisión pedagógica de estos centros, pero en la realidad son una oferta, existen, están y se siguen desarrollando, y de hecho el gobierno de la ciudad ha puesto más acento en esto. Para el que no está dentro del sistema o no conoce, en términos más coloquiales, ¿qué dirías que un niño o niña que atraviesa ese centro, en relación a uno que atraviesa, digamos, una escuela infantil o un jardín, digamos, tradicional, pierde como competencia, digamos, comparativamente, si uno lo pudiera ver, al ingresar a la primaria, ¿no? Por ejemplo, para tratar de poder explicar más sencillamente qué es lo que se está perdiendo en esa trayectoria diferenciada, digamos, ¿no? Mirá, a ver, si uno pensara que en los dos espacios estamos pensando en acompañar el desarrollo del niño, que de por sí, digamos, en tanto infancia tiene, digamos, cuestiones que va a desarrollar más o menos de acuerdo a lo que su comunidad espere para ellos, nosotros podríamos decir que la definición de infancia que acompaña a los niños que van al sistema educativo, cualquiera de las instituciones, jardín maternal, escuela infantil, y los niños que van a estos otros espacios, tienen menos posibilidades, aquellos que no transitan los espacios escolares, de encontrarse con propuestas que los acompañen de manera, digamos, planificada a insertarse en los modos culturales que se dan a través del juego, de las literaturas, de las diversas actividades. ¿Cuál es nuestra preocupación en relación a los CPI? En primer lugar, que el acento allí está puesto en cuidado de la salud, un desarrollo que tiene más que ver con las condiciones de los niños de sectores vulnerables que el Estado debe atender y garantizar. De hecho, los CPI, toda la normativa en la Ciudad de Buenos Aires y la preocupación de los CDI a nivel nacional tenía que ver con atender a la población más vulnerable. El tema es que el Estado pasa a
ordenar sus partidas presupuestarias asignándole a esto que era una política focalizada, que podríamos poner en duda, pero podríamos también decir, bueno, es lo que tenemos como posible en un mientras tanto, la sociedad se desarrolle, mejoren sus índices económicos y demás, se vuelve política pública a sabiendas de que el CPI es un trabajo, digamos, un lugar de atención de los niños, en donde el trabajo va a estar puesto el acento en ese desarrollo y en ese cuidado, y acá no quisiera decir asistencialismo, necesitamos superar esto que se volvía un par dicotómico por años, por décadas en la educación inicial, y decir, bueno, en la escuela, ¿cuál es la diferencia? En la escuela hay una transmisión de cultura como objetivo principal. El maestro, el psicopedagogo, los equipos de orientación van a acompañar un desarrollo normal, van a detectar la discapacidad si apareciera, pero no están focalizados en el área de la salud. No es la preocupación primera. En el CPI sí, de hecho uno mira las dotaciones de las plantas, o sea, lo que se pide como personal para trabajar, y uno dice, bueno, acá hay un grupo de profesionales formados para trabajar además con niños con discapacidad, no solo con condiciones vulnerables socioeconómicas, ¿no? Entonces, la pregunta es que también, digamos, ¿qué construimos como infancia, como categoría, como idea, para esos que van llegando? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires pareciera que va a haber cada vez más niños que van a tener menos posibilidades de acceder a propuestas culturales, de transmisión cultural ordenadas a partir de un proyecto pedagógico y educativo, y va a haber unos pocos que seguramente privilegiados por la situación socioeconómica e incluso simbólica de sus familias van a acceder a los jardines maternales, van a tener propuestas lúdicas de 2-3 días por la semana, es decir, lo que suele consumir los hijos de la clase alta acomodada de la ciudad de Buenos Aires, que ya está, digamos, porque no es que esto es algo a construir, eso ya existe y son propuestas de diversa índole. Por otro lado, y acá yo diría, bueno, pongamos una primer pregunta, el mundo en el que nosotros estamos recibiendo a los que llegan se vuelve cada vez más complejo de la mano del mercado. Pareciera que cada vez necesitamos más cuestiones de consumo para acompañar ese crecimiento de los niños, ya sea de la mano de las tecnologías, como, no sé, los objetos que ellos tienen para cuando recién nacen, la mamadera, el chupete, los objetos para tener como objeto transicional en sus manos. Pero a esto se está agregando un mercado que cada vez nos preocupa más, que tiene que ver con cómo la mujer se prepara para recibir. Es decir, mientras por un lado la marea feminista proclama cada vez más libertades, el mercado cada vez más va atando a las mujeres, incluso en la mayoría de los casos, porque son las que tienen dinero para acceder a eso, las clases medias y clases medias altas, a subsumirse a una lógica de consumo para poder llegar a ser madre. Entonces, acompañar, digamos, el maternar, el ser madre, tiene que ver con el mercado. Entonces, estos niños y sus familias van incorporándose cada vez de manera más precaria, más temprana, a ese mercado de consumo, que tiene que ver con algo que era natural, que las mujeres hacíamos entre nosotras por siempre, sin que nadie nos dijera cómo, ¿no? Más que la amiga, la comadre, la abuela, la tía y la vecina. Entonces, me parece que todo esto tiene que ver con una lógica que cada vez pone más sesgos y más diferencias en las infancias. Y no creo que debe ser difícil ponerlo en cifras, pero ese niño o niña que atraviesa por esa trayectoria diferenciada, ustedes, por ejemplo, digamos, desde el área inicial han recibido comentarios o valoraciones sobre maestros de primaria, digamos, en relación a qué pasa cuando entran al aula, las diferencias que se establecen. Sí, hay diferencias que en algún momento advertimos como que no nos favorecían, investigaciones de principios del siglo XXI, podríamos decir, que nos preocupaban porque los niños más escolarizados tenían juegos menos creativos, y ahí entonces nosotros tenemos una advertencia de decir, bueno, que los niños estén en las escuelas infantiles de temprano no necesariamente quiere decir que nos libra de la responsabilidad de revisar lo que estamos haciendo allí. Claro.
¿sí? Quizás tengamos que revisar formatos, revisar dinámicas, no llevarlo cada vez más al modelo escolarizado, sino un modelo donde las propuestas y las lógicas de funcionamiento incluso se acompañen por mejores condiciones de trabajo para los docentes, pero que acompañen ese tiempo vital de los niños y de las familias. De hecho, el proyecto de escuelas infantiles y de jardines maternales nace con ese espíritu y hoy por hoy está siendo modificado, tirando cada vez más a una escolarización rígida. Bueno, eso hay que mejorarlo, eso hay que revisarlo, no quiere decir que nosotros lo estamos haciendo todo bien, quiere decir que tenemos una propuesta que es clara, concreta, que responde a una política como filosofía y quiere decir que somos capaces también de revisar las prácticas, ¿no? Hay algo que sobre todo desde UTE se viene planteando, que tiene que ver con no poner al CPI como el enemigo, ¿no? Del nivel inicial, como pasó en algún momento allá por el 2000 y algo, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, con los proyectos de Marita Perceval, de las madres cuidadoras. Me parece que el CPI es una realidad que da respuesta a algo que el Estado no viene dando, no el CPI inventado por el macrismo, el CPI que se volvió un negocio, de las grandes ONGs y las fundaciones. El espacio que nació como respuesta a la comunidad, digamos, los primeros CDI y CPI que tenemos son de las organizaciones sociales, sobre todo los movimientos políticos, o sea, la CCC tiene su jardín, el MTR, algunos de esos incluso forman parte del programa Primera Infancia del gobierno de la ciudad, porque fueron seleccionados para... pero por otro lado, esta versión, digamos, de mercado, en las manos de las ONG, tiene compañeras trabajando que están siendo precarizadas y que eso no debería pasar. Y nosotros entonces decimos, ahí no está el enemigo, nosotros tenemos que velar por las infancias y por los niños y los compañeros y compañeras que trabajan en esos lugares, pero sí decimos, todas estas propuestas tienen que estar adentro de inicial. O sea, tienen que estar adentro de educación y tiene que respetar el gobierno nacional, ya no en la ciudad, la ley 27.064, que es de regulación de los espacios que tienen a la primera infancia y que estamos esperando que el Ejecutivo reglamente, porque por supuesto no quiere reglamentar para dejar todo esto cada vez más librado al libre mercado y a las libres propuestas de todos los negocios que vienen de la mano de los espacios confesionales, ¿no? Es decir, a ver, me parece que está bueno decir que lo que estamos disputando de nuevo es una moral. Bien. Es una moral que nos pone de bruces contra el aborto, que nos pone de bruces contra la ESI y que nos dice, miren, con los nenes no se van a meter no tampoco. Claro. Esto no es, para mí, no es un problema, digamos, que se sostiene en la cuestión presupuestaria. Me parece que la cuestión presupuestaria va a venir a aliviar seguramente las arcas de un Estado que despilfarra, pero sobre todo el problema es moral. Me parece que hay que volver a decir eso, porque nos inquieta pensar que estemos hoy en 2018 con una escuela que tiene en los pasillos material de ESI disponible para los estudiantes porque está cumpliendo con lo pautado y que tenga que estar discutiendo esto. Me parece que hay que volver a ponerlo, hay que visibilizarlo. Y en todo caso discutamos como sociedad cómo vamos a recibir a los que llegan, cómo los esperamos, qué es lo que queremos para ellos. Pero no digamos que no nos mientan y nos digan se cierra una sala, no se hace la escuela infantil y todo quede como una cosa confusa de política educativa, no. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Acá estamos disputando lo mismo casi que disputaba Sarmiento, con los católicos allá por el siglo XIX, y es quién va a educar a los nuevos. Bien. No solo tenés participación sindical, sino que has hecho muchas investigaciones, digamos, sobre qué pasa con la sindicalización, digamos, de los maestros y las maestras de nivel inicial. ¿Cuáles son algunas líneas que nos podrías comentar al respecto sobre esas investigaciones? Y mira, esta maestra que vos decías antes es una mujer que ha sido formada de una manera totalmente aséptica, ¿no? O sea, la maestra jardinera necesitó la sociedad construir una figura que no fuera peligrosa, porque le estaba dejando justamente lo que más
preciado tenían, que eran los más chicos. Entonces estas mujeres se formaban y con un buen método, y ahí vuelvo a citarlo al querido Sarmiento, que se nos ha vuelto tan compinche en el último tiempo, tan a mano, tan amigo. Sarmiento decía, bueno, con poca instrucción y un buen método esto se resuelve, ¿no? Y un poco creo que la formación de la docente inicial y el docente, varones son pocos, pero hay un 20% más o menos de varones ya en el país, ha sido formada bajo esa premisa, no se ha podido, digamos, torcer el brazo. Entonces, esta falta de politización en la formación en general se condice con la poca sindicalización, ¿no? Y si hay una sindicalización, es una sindicalización, digamos, muy naif, ingenua, diría. Cuando la ciudad de Buenos Aires atravesó una de sus crisis más grandes de nivel inicial, por lo menos de los últimos 30 años, que tuvo que ver con el intento de sanción a la directora y a la maestra de una escuela por la muerte de un niño por violencia intrafamiliar, que es el caso de las maestras del Distrito 12 de hace unos años, la ciudad de Buenos Aires hizo un paro que fue histórico y sobre todo la marcha que se había hecho frente a la escuela de la calle Avellaneda era de cuadrillés, y la pelea que había en las primeras líneas de la marcha, digamos, de la manifestación, era que se bajaran las banderas sindicales. Eso yo digo, no estaba ahí, pero además es una metáfora, ¿no? Estábamos defendiendo condiciones de trabajo, es una compañera, dos compañeras que iban a ser corridas de sus cargos, exoneradas del sistema por algo que, digamos, uno podía considerar era injusto, así fue como lo dijo después la justicia. Es decir, estábamos peleando por condiciones laborales, el pedido de las maestras era saquemos las banderas de los sindicatos. Es una buena imagen eso para explicar, inicial. Esto es inicial. Una de las noticias, digamos, de las últimas semanas fue la confirmación del cierre, digamos, de la sala de jardín maternal y de lactarios, digamos, del Hospital Ramón Mejía, acá a unas cuadras, digamos, en esta comuna, ¿no? A unas cuadras de aquí. Algunos sectores vienen planteando con esto que es como una nueva etapa, digamos, del proyecto educativo, del oficialismo, del macrismo, de Cambiemos, que tuvo sus visos privatizadores, tiene sus visos excluyentes, digamos, o diferenciales, escuelas para pobres, escuelas para ricos, y esta etapa sería una etapa desescolarizante, digamos, de desescolarización, o sea, ir directamente contra la escuela. Algunos sectores lo vienen planteando. ¿Qué opinas de esta idea? ¿Estás de acuerdo, no? Mira, a mí me parece que ninguna de estas hipótesis hay que descartarlas porque evidentemente la bibliografía, la biblioteca de consulta del Ejecutivo tiene que ver con generar otros circuitos y otros modos de educación. No es casual que el mismo casi autor que nos ha provisto de textos en la Argentina acerca de la no escolarización, volviendo siempre a la imagen de Iván Ilich, que es Mariano Narodowski, hace 2 semanas más o menos vuelve a sacar una nota diciendo, bueno, sí, pero la escuela no puede faltar. Claro. La escuela no puede faltar porque la escuela ordena a la sociedad, porque la escuela además cuida a los pibes mientras las familias están en otro lugar, pero reconoce que hay otras formas, y esas formas son las formas de la virtualidad. Nosotros sabemos que todos los hombres y mujeres de este gobierno tienen una real, digamos, convicción de que el espacio de la virtualidad educa y que perfectamente los niños acceden y adultos y jóvenes acceden al conocimiento a través de las redes y de internet. Y no podemos no leer, porque ahí nos viene, digamos, las advertencias que nos hace Adriana Puigros, de decir, bueno, quienes manejan el mercado de la educación son los grandes grupos que manejan la virtualidad, y entonces proceso de desescolarización y proceso de privatización van de la mano y están yendo en la misma dirección, que tiene que ver con decir, bueno, si a los chicos les cerramos una sala, los atiende la madre o alguien en casa o van al CPI, porque de hecho
el fenómeno más fuerte de estos últimos días es que los centros de desarrollo de primera infancia, y hay espacios de primera infancia y demás que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, hasta ahora manejaban el funcionamiento de manera autónoma. Sin embargo, a partir de este año, y con mucho orgullo lo anunció en la legislatura la ministra Tagliaferri, pasan a tener un proceso centralizado en el modo en el que dan las vacantes, y el proceso de inscripción online que vuelve a manejar el ministerio. Entonces eso está dando cuentas de algo que se organiza desde el ministerio y que tiene que ver con que todas las familias, digamos, vean que hay una oferta que no es escolarizada junto a una oferta escolarizada que se va a entregar indistintamente. Eso inicia un proceso de desescolarización. Claro. Se acostumbra a las familias a funcionar con lógicas y códigos que no tienen que ver con la lógica escolar. Bien. De hecho, tenemos a economistas como Echevarne, del SEMA, de la UCEMA, que en el marco de las discusiones por la obligatoriedad de la sala de 3 decía, bueno, si uno inicia a las familias en la elección de las salas de 3, en procesos, no le aconsejaba los procesos de charterización. Bueno, la familia, una vez que se acostumbra a elegir la escuela para la sala de 3, después va a seguir exigiendo eso al Estado, por lo tanto empezamos a tener nuevas generaciones que ingresan a los sistemas educativos de manera diferente. Y nosotros podríamos decir, recuperando esa idea, bueno, si empiezan acostumbrándose que puede ser la escuela o el CPI, después puede ser la escuela y otro programa, después puede ser la escuela o el homeschooling, o sea que hay algo, pero yo lo pondría en diálogo, lo no escolar con lo privatizador, como en una, digamos, una relación. Tal vez. Yo no sé si puede ser que sea complementario, hay que ser cuidadoso porque estamos atravesando recién las primeras líneas, pero no dejaría de lado la idea privatizadora, que eso sí estamos seguros de que es una intención, porque lo están planteando ellos mismos, te están avisando, mira, si haces esto, ingresas a otro circuito. Me parece que lo que más nos está costando a nosotros es con las herramientas categoriales que tenemos, con nuestro vocabulario, con nuestro modo de entender el mundo, ver cómo se construye otro discurso de época. ¿Qué es esto lo que está pasando? Que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con el acostumbrarnos a una cotidianidad diferente, que lo que nos hace es ir atrás de lo que va pasando y no nos permite advertir, ¿no? Como adelantarnos. Si uno escuchara, se daría cuenta de que para la franja de 0-2 sí hay una intención desescolarizante, porque en el 2014, en la actividad que se hacía en la legislatura, donde justamente se planteaban problemáticas de primera infancia, donde aparece por primera vez en escena el doctor Albino de Conin, Esteban Burch, que era el ministro de Educación de la ciudad en ese momento, dijo, bueno, la franja 0-2 es un problema de la familia, hay que sacar la educación. Nosotros vamos a proponer la reforma de la Constitución de la ciudad. Bien, ya te lo avisó. Ya lo avisó. Lo dijo en 2014. Totalmente. En 2018 te cierran el Actariol Ramos. Bien. Hay un empezamos, punto. Claro. Hablemos un poquito de América Latina. Vos sos miembro de APEAL, digamos, y ¿qué está pasando? ¿Qué se puede comentar como novedad en relación a las discusiones pedagógicas o la pedagogía hoy en América Latina? Bueno, miembro de APEAL, y recientemente construimos con compañeros de la Universidad Nacional de La Plata la Cátedra Libre Paulo Freire en la Facultad de Humanidades, así que digamos, poniendo como más acento en un momento donde Paulo Freire va a volver a convertirse en un peligro y seremos censurados. Nuestro faro histórico, digamos, ¿no? El horizonte de todo educador, caminar hacia Paulo Freire. Nuestro Freire, puesto otra vez en cuestión, nosotros creemos que es un momento muy, muy especial para que esta cátedra libre haya sido aprobada. Me parece que América Latina merece mayor atención, mayor estudio. Nosotros tenemos en estos días lo que va a ser la contracumbre y el encuentro de Claxon la semana que viene, que nos va a permitir mirar a América Latina, pero me parece que todavía en términos de lo que es la docencia, ¿no? El maestro de acá, de esta escuela, que anda por el pasillo preocupado por
por la cotidiana, por las evaluaciones y la planificación, todavía no logramos pensar fluidamente la educación en términos de América Latina. Y América Latina tiene un fuerte riesgo, y el caso de Brasil es el que más nos debería llamar la atención, pero no nos olvidemos de los procesos en Colombia, no nos olvidemos de los procesos en Ecuador. Cuando uno habla con los docentes de Ecuador o de Colombia, ellos tienen totalmente naturalizado en su vocabulario y en su dinámica, en su práctica cotidiana, todos los procesos que para nosotros son los temidos, ¿no? O sea, desde las lógicas de evaluación, desde las lógicas de rendimiento. Cuando uno, digamos, los escucha por sus preocupaciones, por su inestabilidad laboral, advierte que eso es lo que puede venirse para el caso argentino, pero que ya es América Latina, ¿no? Y en este contexto, y después de tener a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa por pelear justamente por mejores condiciones laborales, nosotros creo que nos merecemos y que necesitamos de manera urgente volver a poner arriba de la mesa la problemática de América Latina en términos del diálogo con lo cotidiano, ¿no? O sea, mi escuela, en Mariano Acosta, del barrio de San Cristóbal, 11, de la ciudad de Buenos Aires, tiene que poder mirarse con lo que está pasando en tal sector de Brasil, o mirar y pensar qué es lo que está pasando con la formación de los maestros en Ecuador o en Colombia, ¿no? Parece que ahí nosotros tenemos todavía una cuenta pendiente, pero tenemos también grupos que están trabajando sistemáticamente, con lo cual el desafío en este tiempo es que eso no decaiga, ¿no? Que todo lo contrario, que redoble las apuestas, que volvamos a leer a Freire con fuerza, que lo sigamos leyendo, que leamos a un Freire rigurosamente, ¿no? Que no banalicemos las palabras que tienen que ver con una apuesta a la emancipación, que volvamos a poner arriba en la mesa que en este momento en la educación argentina y de América Latina solo nos queda inventar, nos diría Simón Rodríguez. Y es así, o sea, si no inventamos, si no logramos salir de la crítica de lo que están haciendo mal, ¿cómo encontramos un horizonte diferente para el trabajo de todos los días, ¿no? ¿Cómo hacemos una transmisión cultural que haga la diferencia con los adolescentes, con los niños? ¿Cómo, digamos, podemos construir charlas diferentes en las salas de profesores o en los pasillos? Me parece que el tema es volver a la agenda que tuvimos en algún momento, es volver a mirar y entender que además el caso de la Argentina sigue siendo todavía un lugar para cuidar, ¿no? O sea, nosotros todavía tenemos condiciones que ya no tienen en Ecuador, en Colombia o en Perú, y que no tienen o están a punto de perder los compañeros de Brasil, ¿no? O sea, las lógicas universitarias con las que funcionaban, que ya ellos, al ver reducidos los presupuestos, al tener por un lado una ley que congeló el presupuesto en educación por 20 años y la ley de la política fuera de las aulas y la permanente amenaza a la denuncia, bueno, vuelve el trabajo cotidiano muy complejo, ¿no? Y muy amenazante, ¿no? Que, digamos, uno no se imagina yendo al aula todos los días a hacer estoy mirando al Quijote que está allá en el estante, digo, quijotadas que nos hagan pelear con los molinos de viento. Me parece que hay que entender qué pibe tenemos, qué familia tiene, cuál es nuestra comunidad, y en función de eso que se hace, ¿no? Sobre todo porque hay jardines florelianos, ¿no? Escuelas Reggio Emilia, digo, no sé, un montón de modelos con referencias a pedagogos europeos. ¿Hay alguno acá en Argentina, digamos, con referencia latinoamericana? Mira, yo te diría que con referencia latinoamericana, en el caso de los jardines estatales, de gestión estatal, tenemos los que siguen nuestros propios currículums, que son amasados según los modelos europeos, porque tampoco vamos a decir que somos totalmente sui generis, no, claro, pero que han encontrado un modo de decir y de pronunciarse que es muy parecido, digamos, a nuestras costumbres y a nuestra idiosincrasia. En este momento la rebeldía, digamos, la rebelión es no volver a seguir esos modelos, ¿no? Estos programas de actualización permanente que estamos viendo que vienen como amenaza, que en realidad vienen a decir lo que ya fue, o que dicen por la mitad, no te cuentan qué proyecto político hay en Reggio Emilia y te venden lo que te vende la empresa que vende Reggio Emilia, claro, ¿no? Porque, digamos, lo que nosotros tenemos son maestros, cualquiera de nosotros somos capaces de pasarnos qué se hace
pero atrás no tenemos un mercado que nos ordena. Cuando uno empieza a mirar que para poder aprender de Montessori tenés que comprar el curso, tenés que ir a ver lo que dice la fundación, o para los Reggio Emilia lo mismo, las propuestas pueden tener una muy buena iniciativa, una buena intención, pero no pueden dejar de leerse en la lógica del mercado. Sí. Entonces, yo creo que la gran apuesta latinoamericana está en nuestras escuelas, siguiendo nuestros diseños curriculares, que, como decíamos antes, hay que mejorar, hay que cambiar, hay que ayornar, pero que básicamente tienen un amasado local, ¿no? Bien. O sea, ahora, vos fíjate, nuestros diseños curriculares para el maternal en la Ciudad de Buenos Aires, que son insignia en todo el país porque han sido los primeros, porque es donde las instituciones están más desarrolladas, dependientes de la gestión estatal y digamos, pública. ¿Es eso lo que quieren sacarnos? O sea, no podemos leer eso por fuera de todo el otro proceso que nombrábamos antes. Las políticas de infancia, nuestro postítulo, o sea, ¿qué pasaba con nuestro postítulo? Todos los seminarios tienen que ver con lo que pasa en nuestro país. Nosotros estudiamos desde la historia de la infancia en general, con un seminario a cargo de Sapiola y Gentile, investigadoras, doctoras en historia por la Universidad de General Sarmiento y la UBA, gente muy destacada, investigadoras muy serias y con una larga trayectoria en el tema, poniendo a los niños en diálogo con una historia larga, pero con una mirada latinoamericana y argentina, en los espacios de formación pedagógica, hasta los espacios, digamos, de la cuestión legal que tuvimos en el seminario de Finkelberg y Cesaroni. Bueno, ponemos arriba de la mesa un escenario que tiene que ver con la idiosincrasia latinoamericana, ¿no? Y ahí, bueno, no. Volvamos al postítulo entonces, que tenemos todos y toda la expectativa de que continúe. ¿Cuáles son los próximos pasos, digamos, aquellas cosas que están proyectando, que se van a incorporar o que vienen trabajando sobre el postítulo que puedas comentar? Mirá, digamos, las últimas conversaciones que tuvimos con las autoridades nos ponen como desafío algo que nosotros teníamos ahí como pensado, pero no desarrollamos del todo, que tiene que ver con una propuesta de mayor virtualidad, es decir, el avance sobre trabajo de cursada con la ayuda de la plataforma y la semi-virtualidad, como uno de los digamos, ejes para ofrecerlo a los compañeros y compañeras, que creemos que además de que acompaña este clima de época, y por eso las autoridades pareciera que pueden verlo con buenos ojos, acompaña también la realidad vital de los maestros, maestras, profesores, profesionales ligados a las políticas de infancia, que es que en la medida que uno tiene más acceso a lo virtual, eso implica un tiempo, digamos, de organización de la vida familiar y el estudio que es más cómodo que el venir a cursar presencialmente cada 15 días. Así que vamos a trabajar en esa propuesta, vamos a trabajar en poner el acento en diálogo con lo que para el Ejecutivo son las líneas prioritarias, que está presente en todo nuestro postítulo, pero que nos han pedido que aclaremos un poco más, y esperamos con muchas ganas que entonces tengamos la aprobación el año próximo. Claro. Vamos con la última, que es por ahí más de imaginación, ¿no? Vamos a suponer que se hace realidad eso que canta mucha gente, digamos que vamos a volver, y volvemos, y hay una gestión en el Ministerio de Educación Nacional y te convocan, ¿no?, al área de inicial para pensar. ¿Qué pasa? Ahí me puso cara. Para pensar política, digamos, ¿no? Y agarrás el año que viene. Entrás, digamos, a la oficina. ¿Cuáles son, imaginando, las 2 o 3 primeras medidas que te parece que son más urgentes, que son indispensables, digamos, tomar en la gestión del nivel, digamos, ¿no? A ver, es un juego. Juguemos. Ya que Juguemos, estamos me gusta iniciar, jugar y me juguemos. gusta inventar, me gusta la fantasía. Me parece que sin sueños, sin fantasías no podemos pensar ninguna, ni la planificación del aula de todos los días. Me parece que hay algo que nosotros deberíamos hacer, más allá de los métodos, de las dotaciones de materiales, que es invitar a los docentes a comprometerse con las políticas de infancia como un problema de todos. Hay un vínculo con el docente en general, pero yo voy a ser más cuidadosa porque estamos hablando de inicial acá, con el docente inicial,
que ha construido la idea de una infantilización del trabajo, una infantilización del docente, y entonces las cosas, como suele decirse en la cotidiana del aula, siempre bajan, nunca tienen que ver con que uno esté involucrado, ¿no? Sabemos que esto como medida de gestión no es sencilla de llevar adelante, pero yo creo que lo primero que haría es tratar de inventar de qué manera los convocamos a que se sientan parte, que asumamos que las políticas públicas que se toman en relación a educación, porque es lo que a nosotros nos interesa, pero en relación a cualquier otra medida, forman parte de nuestra responsabilidad ciudadana, ¿no? Necesitamos docentes que se sientan responsables como ciudadanos, ¿no? Que hagan de su trabajo un tejido con lo que pasa cotidianamente y que pongan a los pibes arriba de la mesa, ¿no? Que los mire a los ojos, que los ayude a inventar, que no les diga el cómo se hace en el mundo, sino que les diga vamos a inventar un mundo juntos. Claro. Este mundo así como está nos está llevando al fracaso de la vida cotidiana, pero al fracaso porque las vidas se pierden de una manera que dan cuenta de que hay alguien que pareciera que está diciendo, bueno, hay algunos que no nos importan. Me parece que si bien el capitalismo es eso, es este capitalismo salvaje, empieza a seleccionarnos, el trabajo de un docente, la apuesta de la escuela pública es justamente inventar mundos donde esto pase cada vez menos, al menos, ¿no? Nosotros prendimos la tele en estos últimos 15 días y tuvimos un niño que se muere olvidado, dos niños que se murieron porque los violaron y los maltrataron, las chicas que desaparecen, el hambre, las imágenes que se usan para el negocio político y para el oportunismo de coyuntura, pero no muestra al humano que está atrás de eso, no muestra al humano que mira eso y lo tiene que soportar, ¿no? Porque hay que vivir en un mundo que a mí me tiene como elegida, pero que a todos los demás no los tiene como elegidos, ¿no? Es muy fuerte eso, me parece que ese sería el gran desafío, decirle a los maestros, miren, no hay política pública sin todos nosotros tenemos que hacer la política pública. Y en la centralidad están los pibes, porque nos toca trabajar para los pibes, los que trabajan para los adultos se ocuparán de los adultos, ¿no? Pero nosotros trabajamos con esos a los que elegimos mostrarles el mundo, ¿no? Me parece que el maestro inicial hay que ayudarlo a que entienda la magnitud de su trabajo y al mismo tiempo lo peligroso que se vuelve su trabajo, ¿no? Pero las chicas protestan y dicen, no, porque nuestro trabajo, que la sociedad dice que al jardín van a jugar. Y cuando uno les dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Vos, yo, todos nosotros. ¿Qué hacemos para decirle a la gente que hacemos otra cosa? Se hacen silencios, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Me parece que necesitamos más metáfora y menos literalidad. Y ahí empezar a inventar. Ese sería el gran desafío. Después pensar si se escribe un documento, eso es fácil. Decís a un experto que vaya, que lo haga, conseguir la plata, pagás y se acabó. Esto es el desafío, ¿no? Ya tenemos directora de educación inicial, ya para la gestión del ministerio. No creo que sea tan fácil, pero me parece que ese es un desafío, ¿no? Que uno se apuesta cuando menos lo pensábamos juntos todos los sábados acá en el postítulo, en el aula magna nos convocaba eso cada sábado y todos me miraban y decían, pero esto no es fácil. Bueno, para eso nos juntamos cada 15 días, para ver si nos sale. Mónica, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ha sido todo en esta oportunidad. Los esperamos en la próxima edición de este ciclo de entrevistas de SEDUCADES. Muchas gracias.